¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué es un delito de verdad? O sea, más allá de los titulares, ¿cuál es su estructura interna, su lógica? Pues hoy vamos a hacer precisamente eso. Vamos a meternos en las tripas del derecho penal para entender cómo una sociedad decide qué es un crimen y, sobre todo, por qué lo castiga. Este va a ser nuestro viaje. Empezaremos por lo más general. ¿Por qué existen las leyes? Luego veremos las reglas que limitan al propio Estado. Después, como si fuéramos cirujanos, vamos a diseccionar un delito en sus partes. Veremos para qué sirve el castigo y acabaremos con los debates y los problemas que tiene el derecho penal hoy en día. Venga, pues vamos al principio de todo. Cualquier sistema legal, da igual cuál, nace de una necesidad básica: regular la convivencia para que no acabemos todos a la gresca. A ver, toda sociedad tiene sus mecanismos para mantener el orden. Algunos son informales, ¿no? Como lo que nos enseñan en casa, las tradiciones, la presión social. Pero cuando eso no es suficiente o la cosa es muy grave, entra en juego el control social formal. Y de entre todas las herramientas, el derecho penal es la más bestia, la artillería pesada. Se reserva solo para las conductas que se consideran más dañinas para la sociedad, los delitos. Pero claro, este poder tan enorme para castigar no puede ser un cheque en blanco. Sería peligrosísimo. Por eso, para evitar que cualquiera pueda ser acusado de cualquier cosa, el propio sistema se pone unas reglas del juego muy estrictas. Aquí hay un antes y un después en la historia. Se acabó eso de que un rey decidiera que era delito porque sí. Ahora, en teoría, el poder de crear leyes penales lo tiene el pueblo. Pero, ojo, incluso ese poder que se le da al legislador tiene que tener límites. ¿Para qué? Pues para protegernos a todos de posibles abusos. Y el límite más importante de todos es el que se conoce como principio de legalidad. Esta frasecita en latín es la piedra angular de todo el derecho penal moderno. Significa, literalmente, ningún crimen, ninguna pena, sin una ley previa. Es la garantía fundamental que tenemos todos frente al poder del Estado. Y este principio se desmonta, por así decirlo, en tres ideas clave. Primero, lex scripta. La ley tiene que estar escrita, nada de castigar a alguien por una costumbre o una tradición oral. Segundo, lex previa, que es crucial. La ley tiene que existir antes del hecho. No me pueden castigar hoy por algo que hice ayer si ayer no era delito. Y tercero, lex certa. La ley tiene que ser clara. Tenemos que poder entender qué es exactamente lo que está prohibido. Vale, ya tenemos las reglas del juego. Ahora vamos a ver cómo los juristas se ponen la bata de laboratorio para analizar un hecho y decidir si es un delito o no. Utilizan una herramienta súper sistemática, una especie de checklist, que se llama teoría del delito. Para que algo se considere delito, tiene que pasar estos 4 filtros. Y ojo, en este orden exacto. Si falla en uno solo, el análisis se para en seco. Es una cadena lógica. Primero, ¿hubo una acción humana voluntaria? Segundo, ¿esa acción encaja con la descripción de, por ejemplo, un robo o una estafa en el Código Penal? Tercero, ¿había alguna razón que lo justificara? Y cuarto y último, ¿se le puede reprochar esa acción a la persona? Vamos a detenerlos un segundo en el primer escalón, la acción. ¿Qué pasa si el cuerpo de una persona provoca un daño, pero su voluntad no ha tenido nada que ver? Pues el derecho aquí es muy claro. En casos como una fuerza irresistible, imagina que una ráfaga de viento te empuja y rompes un escaparate, pues no hay acción en el sentido legal. Lo mismo si tienes un ataque epiléptico y le das un golpe a alguien, o un movimiento reflejo como cuando el médico te da con el martillo en la rodilla. Si no hay voluntad, no hay acción, y el análisis del delito se acaba. Venga, sigamos. Imaginemos que ya hemos superado los 2 primeros filtros. Hay una acción voluntaria y además es típica, o sea, encaja en la descripción de un delito. ¿Ya podemos decir que es un crimen? Pues no, todavía no. Ahora llega la tercera gran pregunta. ¿Esa acción estaba prohibida o en ese caso concreto estaba permitida? Aquí es donde entra en juego la idea de justificación. A ver, matar a alguien es una acción típica de homicidio, ¿verdad? Pero si se hace para defender la propia vida de un ataque mortal e inminente, esa acción, aunque sea típica, está justificada por la legítima defensa. El propio sistema legal te da permiso para hacerlo. Por lo tanto, no es antijurídica. Y si no es antijurídica, no es delito. Muy bien, ahora que ya sabemos más o menos cómo se diagnostica un delito, hablemos de la medicina, la pena. ¿Para qué sirve castigar? Porque los motivos han cambiado una barbaridad a lo largo de la historia. Si echamos la vista atrás, el cambio es radical. Antes, el castigo era físico, público, a menudo brutal. Con la Ilustración, en el siglo XVIII, la cosa cambia y la cárcel se convierte en la pena estrella. La idea era privar de libertad. Hoy, la tendencia es otra. Se intenta buscar alternativas a la prisión para delitos que no son tan graves, porque se ha visto que la cárcel tiene unos costes sociales y económicos altísimos.
Hoy en día no se puede decir que la pena tenga un solo objetivo. Es una mezcla de varias cosas. Por un lado está la idea de retribución. Has hecho un mal, pues tienes que pagar por ello. Por otro, la prevención, que sirva para que el condenado no lo vuelva a hacer y para que los demás vean lo que pasa y se lo piensen 2 veces. También está la idea de la rehabilitación, de reinsertar. Incluso hay teorías que dicen que la pena sirve simbólicamente para reafirmar que la ley que se rompió sigue en pie. Y claro, esta mezcla de fines no ha caído del cielo. Es el resultado de siglos de debates y de batallas filosóficas muy intensas, que al final han ido dando forma a los sistemas legales que tenemos hoy. Aquí tenemos a los 2 grandes pesos pesados que lo cambiaron todo. Por un lado, la escuela clásica. Para ellos, el delincuente era una persona racional que echa cuentas. ¿Me compensa cometer el delito? Por eso, la pena tenía que ser simplemente proporcional al daño causado, ni más ni menos. Pero luego llegó la escuela positiva italiana y lo puso todo patas arriba. Ellos se olvidaron del delito y se centraron en el delincuente. Buscaban causas biológicas, sociales, creían que el delincuente estaba determinado a serlo. Así que la pena no debía ser proporcional, sino una medida adaptada a la peligrosidad de esa persona para curarla o, si no, para neutralizarla. Y todo esto nos trae de cabeza al presente, un presente en el que el derecho penal se enfrenta a desafíos nuevos que ponen a prueba todos esos principios clásicos que hemos visto. Un fenómeno que seguro que nos suena a todos es esto de legislar en caliente. Ocurre un crimen muy mediático, la gente se indigna y enseguida sale la presión para endurecer las penas o inventar delitos nuevos. El problema, que esto suele generar leyes hechas a toda prisa, mal pensadas, que a menudo son parches que rompen la lógica de todo el sistema. Y aquí llegamos a una de las teorías más polémicas de los últimos tiempos. Un jurista alemán, Günther Jacobs, a raíz del terrorismo de los 80, lanzó una idea que dio mucho que hablar. Propuso que el Estado debería tener en realidad 2 derechos penales, uno normal, para el ciudadano que delinque, y otro distinto, un derecho penal del enemigo, para esas personas que, como los terroristas, rechazan de plano las reglas del juego. Para ellos proponía un derecho mucho más duro y con menos garantía. Y las diferencias, como se ve, son un mundo. El derecho penal normal, el del ciudadano, te castiga por un hecho que ya has cometido y te trata como un sujeto con plenos derechos. El del enemigo, en cambio, mira al futuro. Su objetivo no es tanto castigar, sino neutralizar un peligro. Por eso se centra en la peligrosidad de la persona o en si pertenece a un grupo, y por eso estaría dispuesto a recortar garantías para ser más eficaz en esa lucha. Y con esta pregunta, que es el meollo de la cuestión, terminamos. Aquí está una de las tensiones más brutales del derecho actual. ¿Dónde ponemos la línea entre la seguridad de todos y las garantías de cada uno? ¿Es legítimo sacrificar los principios de un Estado de Derecho para luchar contra quienes precisamente quieren acabar con él? Una pregunta, desde luego, sin una respuesta fácil.